paso. Ok, un breve de paso, lo que hemos tocado ayer. Definición. La pubertad es un proceso de maduración dependiente de factores biológicos y se refiere a cambios físicos, funcionales y hormonales que permiten alcanzar la capacidad reproductiva. Edad de aparición de los cambios físicos en la pubertad. Ayer ya dijimos. Mujeres entre 8 y 13 años. Hombres entre 9 y 14 años en el 95%, siempre en un intervalo de confianza. Hay un 5% que pueden salirse siendo fisiológicos. Esto es más o menos lo que habíamos dicho. Concentraciones de LH y FSH y hormonas sexuales en las ordenadas y la edad del ser humano. En el feto habíamos dicho que a veces hay una pequeña pulsatilidad de la GnRH en algunos niños. Y después, lógicamente, esto disminuye, esta es la GnRH, hasta que inicia la pubertad, ¿no? Entonces acá puede aparecer un poco de vello púbico, pulsaciones durante el sueño. Primero aumenta la GnRH durante el sueño, en las noches. Aumenta la sensibilidad hipofisaria a la GnRH, aumenta la sensibilidad gonadal a los estímulos de la hipófisis, amplificación. Y acá es cuando empieza la pubertad y luego tenemos la adolescencia y luego esto se mantiene en una meseta en el adulto. Esto para hacer un repaso nada más, en el hipotálamo, las neuronas gliales, ya habíamos hablado de los neurotransmisores y principalmente de esta hormona que se llama quispeptin, que es la que estimula a la GnRH, y luego la GnRH estimula en la hipófisis a la LH-FSH y estas a su vez a los esteroides sexuales. Hay mecanismos de retroalimentación positiva, de asa pequeña y de asa grande, y negativa lo mismo, ¿no? Ok. ¿Qué cambios hormonales preceden a los cambios físicos? La reactivación gradual del generador de pulso de la GnRH es el primer signo de la pubertad. Y esto habíamos dicho que es básicamente por la quispeptin. Posteriormente, las concentraciones de LH y FSH aumentan, los pulsos ocurren cada 90 a 120 minutos. En mujeres, el estado final de la menstruación es la relación positiva entre hipotálamo y hipófisis con el surgimiento del pico LH. Y posteriormente, si no hay embarazo, viene la menstruación, que es la descamación del endometrio nada más, ¿no? Ok, están siguiendo, ¿no? Acá, en las ordenadas, concentraciones en picogramos por ml de generador de la GnRH, la hormona reguladora de hormonas de la FSH y LH, de las gonadotrofinas, quiere decir. En la prepubertad, durante la pubertad, tanto en el día como en la noche, en la prepubertad están en la misma meseta. Acá ya empieza en la noche a subir un poquito más. Y en la fase media de la pubertad, miren cómo al principio en la noche es cuando se empieza a producir más pulsos de GnRH. Ok, esto en una cronología. La menarquia, más o menos habíamos dicho que ocurre al año y medio de iniciado la telarca. Acá podemos ver en estas edades los senos, el vello pubiano que se llama telarca y adrenarca o pubarca también se puede llamar. Y el pico máximo de masa ósea o el incremento de la talla que sucede más o menos, ¿sí?, cuando está terminando la pubertad. Se crece más o menos 3 años. El primer año mucho, el segundo año moderado y el tercer año poco a partir de la aparición de la telarca o telarquía. Ok, creo que estamos así.
Acá en la de abajo, lo mismo en el hombre, un poquito después de la mujer, 10.5 a 13.5 años, como dijimos. ¿Sí? Lo primero que empieza, los testículos empiezan a desarrollarse, luego los testículos producen testosterona y empieza a crecer el pene, tanto a lo largo como también en grosor. Y este es en grado de pubertad, que habíamos visto ayer, Tanner, más o menos la menarca sucede en el Tanner 3 a 4. ¿Ya? Tanner 2 es el inicio de la pubertad y el vello pubiano un poquito en el Tanner 3. Ok. Lo mismo que habíamos hablado ayer, efecto de la IGF-1, que se produce más en el hígado, de la leptina del tejido adiposo, las neuronas de la GnRH o LHRH, y lo que desencadena, habíamos dicho que es la quispeptina, la proteína Kiss. Y luego esto estimula a la hipófisis para la producción de LH y FSH. Solamente un resumen. Había muchas hipótesis, impulsos excitatorios, algunos inhibitorios, pero básicamente lo que se tienen que acordar es la de la hormona quispeptin. Pubertad precoz, ahora sí, entrando ya al tema que nos atañe hoy. Aparición de caracteres puberales tempranos, ¿sí? Mayor a 3 desviaciones estándar. En varones, habíamos dicho que el inicio de la pubertad nos da los testículos cuando miden en volumen, ¿sí? Más de 4.5 volumen, o en el diámetro más largo, 2.5 centímetros. Vello púbico, en estadio 2, ya podemos decir, ya empezó la pubertad, y vello púbico en estadio 3. Y por estas edades. Si empieza el desarrollo antes de los 9 años, habíamos dicho en varones, se llama pubertad precoz. En mujeres, antes de los 8 años, estadio 1 de mamas, cuando aparece el botón mamario. A los 8.5 ya un estadio 3 de mamas, y la menarca si desarrolla, si tiene la primera menstruación antes de los 9.5 años. Ok. Causas frecuentes de precocidad sexual o de pubertad precoz. Puede ser a nivel hipotalámico, idiopático, no se sabe bien la causa. Hipofisiario, ¿sí? Que puede ser neurogénico. Esa en la pubertad precoz completa, que antes se llamaba isosexual. Y la incompleta, causas neuroendocrinas, como solamente una telarquía prematura, solamente desarrollo. Algunas otras causas, como el hipotiroidismo, que puede cursar con pubertad precoz, el famoso síndrome de Marconi-Albright, se llama así. Exceso aislado de o de LH o de gonadotrofina coriónica humana. Vale la pena recalcar que la LH y la HCG tienen una cadena alfa común, solamente se diferencian por la cadena beta. Causas suprarrenales, una adrenarquia prematura, o sea que la suprarrenal empieza a trabajar más antes y produzca más hormonas de la suprarrenal, que son hormonas, ¿sí? Andrógenos débiles se llaman, como la 17-hidroxiprogesterona, la DH sulfatada, la dihidroandrosterona, entre otras. Hiperplasia suprarrenal congénita, esta hay que tenerla en cuenta. La hiperplasia suprarrenal congénita es una entidad rara, pero que se presenta sobre todo la deficiencia de 21-hidroxilasa, y una de sus variantes se llama virilizante simple. Entonces, estos niños, mujercitas o varones también, pueden empezar una pubertad, ¿sí? Al nacimiento, al año, a los 2 años, hasta antes de los 8 años, ¿no? Entonces, yo he tenido una sola paciente hace unos 3 años, una niña que nació por fertilización in vitro en Londres y me la trajeron a los 11 meses.
y la estudié y era por hiperplasia suprarrenal congénita. Se fue con su tratamiento de dexametasona 0.5 miligramos, una dosis bajita, todos los días, y le fue muy bien, ¿no? Porque la mayoría hay que utilizar, ¿sí?, triptolerina o análogos de decapeptil. Ahorita vamos a hablar de eso. Otras causas: tumor secretor de esteroides en las suprarrenales, que también puede ser causa de pubertad precoz incompleta. Gonadal, McCune-Albright, les decía, otro síndrome que se llama Bach-Witt, ¿ya? Entonces, estas pueden ser causas también de una pubertad precoz. Ectópico, secreción autónoma de HCG, que puede estar localizado en otras partes, en otros tejidos, en otros órganos. Y exógenos, que pueden ser tratamiento con anabólicos o anticonceptivos que por descuido de los papás o de las mamás, ¿sí?, o de alguien que les cuida a los niños, puede ser la empleada, ¿sí?, que tengan cremas o mismo tabletas que el niño o la niña pueda acceder en forma accidental y pueda ingerir. Entonces pueden tener pubertad precoz por exógena, por la manipulación de estas cremas generalmente, o a veces tabletas, ¿no? Ok, y hay otras causas más raras como traumas o tumor. Entonces hay que tener en cuenta, no es tan raro esto por causas exógenas. A veces la mamá o el papá te dice, no estoy seguro de que no está con, pero puede ser la empleada, alguien que tenga estas cremas y que los niños puedan acceder de alguna forma, en forma accidental, jugando o algunas cosas, ¿no? Ok. Ujú. Vamos a... Ok, vamos a dar otros términos. Ok, variantes fisiológicas de la pubertad. Clasificación. Menarquia prematura. O sea, cuando la pubertad precoz no es completa, o sea, no ha abarcado toda la pubertad, puede haber una menarquia prematura, que solamente es el sangrado, ¿sí?, antes de esa edad, que les decía 9.5 años, para la población latina. Pubarquia prematura, ya que ya tenga vellito, ¿sí? Telarquia prematura antes de los 8 años, aisladas, o sea, solamente esos. Otras causas, mamas pequeñas. Ok. Ginecomastia puberal en caso de los varoncitos. Entonces, ¿qué es pubarquia prematura? Es un cuadro caracterizado por la aparición de vello púbico o axilar, ocasionalmente asociado a sudoración tipo adulto. A veces las mamás generalmente nos traen a los niños, o a las niñas sobre todo, porque ya empiezan a despedir a, qué sé yo, a los 6, 7 o 8 años, un olor muy fuerte, ¿no? Es una de las causas de que acuden de motivo de consulta, digamos. Antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 en el varón, puede acompañarse de ligero acné, piel grasosa, sobre todo, ya les empieza a salir algunas espinillas todo en la nariz, pero lo que más les llama la atención es el olor fuerte, penetrante, en niñas sobre todo, ¿no? El cuadro se debe a una maduración precoz de las zonas reticular de la corteza suprarrenal, es decir, donde se producen estos andrógenos débiles, como la dehidroepiandrosterona y sobre todo la parte sulfatada de la dehidroepiandrosterona, que se escribe así, sulfato. Puede ser una variante, lo que les decía, de la hiperplasia suprarrenal congénita de aparición tardía. Les decía que la hiperplasia suprarrenal congénita puede ser virilizante simple, que ocurre muy frecuentemente al nacimiento y que nos podemos dar cuenta incluso a los meses o al año o a los 2 años.
Lo único que se ve, por ejemplo, en niños que entran a una pubertad por hiperplasia suprarrenal congénita es que al principio crecen mucho y después ya se quedan pequeños a los 5 o 6 años. En las mujercitas, lógicamente, esto se ve más y pueden tener un poco de velito, pero en las mujercitas ya pueden empezar el desarrollo también de el vello, ¿ya? Pero hay otra variante que se llama hiperplasia suprarrenal congénita, deficiencia de 21-hidroxilasa, que es la más conocida, de origen tardío, y se comporta más o menos como como niñas que empiezan con ovarios poliquísticos, entonces tempranamente, ¿no? A los 8 años, digamos, o 7. Menarquia prematura se llama el sangrado genital aislado o cíclico que ocurre en edades tempranas sin que se acompañen de ningún otro síntoma ni signo de cambio puberal. Por ejemplo, no hay la famosa telarca, o sea, no hay desarrollo mamario, ¿no? Es una entidad benigna que puede ocurrir en la recién nacida o varios meses después del nacimiento, generalmente desaparece en forma espontánea. Es el producto todavía de la presencia de hormonas maternas que han pasado todavía por la placenta. Hay muchas, no muchas, algunas niñas que pueden tener sangrado incluso a las semanitas de haber nacido, ¿no? Y la mamá, lógicamente, se preocupa mucho, se alarma mucho. Ok. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctor. Ok. Telarca prematura. Pueden llamar ustedes telarquia o telarcan. Está bien dicho, cualquiera de las formas. Se llama así el desarrollo antes de los 8 años de las mamas en niñas, sin acompañarse de ningún otro signo. No son telarcas o pubarcas o menarcas aisladas. Se trata de un fenómeno relativamente frecuente, más que las otras. Puede ser uni o bilateral, simétrica o asimétrica, y generalmente no se acompañan de cambios en la configuración y color de las areolas. En el recién nacido, en la niña recién nacida, también puede ser producto de las hormonas maternas, como habíamos dicho en el... Ok, ¿cómo tenemos que diagnosticar pubertad precoz? ¿Qué características clínicas? Ok, como evidencia de secreción puberal de la LH, va a haber estimulación de las células de la teca, ¿sí? Y estas van a producir andrógenos, y los andrógenos vello púbico. Como evidencia de secreción de la FSH, de la hormona folículo estimulante, la otra es la hormona luteinizante, por si acaso no se acuerdan, ¿ya? Estimulación de las células de la granulosa en el ovario y de las células de Sertoli en el testículo. Y acá de las células de la teca en el ovario y de las células intersticiales en el testículo en forma correlacionada, o sea, me refiero en forma, a ver, ok. ¿Qué pasa cuando hay estimulación de las células de la granulosa? Producción de estrógenos. Y esto va a estimular a la glándula mamaria para aumento del desarrollo de las mamas. En el varón, a las células de Sertoli, crecimiento de los testículos. En laboratorio, ¿qué vamos a pedir? Bueno, laboratorio y gabinete, la edad ósea. La edad ósea nos tiene que, bueno, podemos saber nosotros, pero mejor mandamos a un experto, un radiólogo experto, o sea, no experto, que tenga experiencia nomás, y nos va a informar en la radiografía de mano, ¿sí? De mano, o sea, de la mano y de la muñeca del en laboratorio, la LH y la de la pubertad aumenta. Tapar el pico, porque no hacemos generalmente laboratorios pues en la noche. Los niños sería tomarles una muestra de sangre en la noche y eso es difícil. Entonces tenemos que esperar a un día que pillemos en la mañana, entonces hay que pedir una o dos veces más la LH.
La LH la FSH. Claro, porque la edad ósea y las mitos que tenemos que se dividen en agonistas, es decir, que hacen el mismo estímulo que la hormona silvestre, la hormona natural. Y antagonistas cuando ocupan el receptor y hacen todo lo contrario. ¿Ya? Entonces tenemos agonistas de acción rápida, con esas hay que hacer el estímulo, y agonistas de acción lenta o de depot, que se llama, o de liberación tardía. Esos no nos sirven, eso no sirve para el tratamiento, pero para hacer la prueba, GNRH, ¿sí? Que hay una marca que se llama triptorelina, pero tiene que ser de acción rápida. Entonces con eso hacemos, y si la respuesta es mayor a 15, o sea, el doble en la LH, y también casi el doble en la FSH, podemos decir esa niña o ese niño ya ha empezado la pubertad. También podemos hacer en las mañanas medir las concentraciones de estrógenos. En niñas puede estar más de 9 picogramos por ml es la concentración. La testosterona en niños también puede estar mayor a estos valores en nanogramos por decilitro. Y podemos hacer la DH sulfatada, que también ya va a estar un poco elevada para la edad. En otras partes yo generalmente no hago, pero en la Argentina hacen mucho, se toma una muestrita de exudado del introito vaginal y se puede mandar al citólogo para que nos diga cómo están las células superficiales y las células basales, ¿no? Como se hace más o menos un Papa Nicolau, como se hacía, y ahí a veces les informaban cuántas células basales, cuántas superficiales había, ¿sí? Ahora, básicamente, el Papa Nicolau es para ver la citología, cómo está la estructura, si hay alteraciones en las células. Esto se puede hacer con un hisopo muy pequeñito en una niña, pues, virginal, ¿no? Y se puede tomar y se manda al citólogo, y si hay estímulo estrogénico, pues va a haber más células superficiales que basales, ¿no? Ok. Listo. Ok. Exclusión, lógicamente, cuando estamos pensando en un hipotiroidismo, como un síndrome de Bach-Wiesbach o McCune-Albright, lógicamente esto, cuando son independientes a gonadotrofinas, todo va a estar negativo, ¿no? No vamos a tener esto. A ver, no sé por qué no me está dando. Okay. Objetivos de la terapia en la pubertad precoz. ¿Qué tenemos que hacer? Inhibir la pubertad, ¿no? Es lo más importante. Revertir los caracteres sexuales secundarios, en este caso, esperar que con el tratamiento no desarrollen más del busto. Y lo que les interesa más a la mamá, la menstruación, les preocupa mucho que sus niñas menstruen prontamente. Pero ustedes tienen que acordarse, y eso les digo a las mamás también, que la menstruación es el resultado de todo el estímulo, ¿no? Es solamente el resultado. Entonces habrá que inhibir a la GnRH, a la LH, FSH, para que esa niña no produzca estrógenos y no se desarrolle del busto, de los huesos, sobre todo, que es muy importante, y lógicamente no menstrue, ¿no? Hay que retardar pues el cierre de las epífisis, de los núcleos de crecimiento, para que consigamos una estatura mejor, que tal vez es lo más primordial.
Y lógicamente el estado psicosocial. A veces cuando nos traen incluso niñas de 9, 10 años que ya ha empezado la pubertad, que no es una pubertad precoz, es una pubertad normal, pero que sus papás dicen, doctores, que es muy chiquita, todavía juega con sus muñecas o es muy poco desarrollada psicológicamente. Lógicamente también podemos suprimir la pubertad porque esta niña pues se va a alarmar mucho con el desarrollo del busto, con el desarrollo pues con la primera menstruación y sobre todo por lo que las compañeritas puedan ver o puedan decir, igual, ¿no? El aspecto del bullying, de todas estas cosas. Esto es lo más importante, revertir los caracteres sexuales secundarios, no solamente la menstruación, todos, retardar el crecimiento epifisiario, o sea, que no se queden bajos de estatura, y el aspecto psicosocial también es muy importante. Y lógicamente se pueden tratar otras causas más, si por ejemplo ese paciente además tiene un hipotiroidismo, ¿verdad? ¿Qué pasa si tenemos la pubertad precoz a tiempo? Pues la estatura final va a ser sí, más pequeña, ¿ya? Acá tenemos causas idiopáticas, causas neurogénicas, mujeres en promedio, estatura adulto 1,51. Se compara la estatura del papá y de la mamá, se saca un promedio, es la estatura genética. Y sobre eso se suma para los varones 6,5 y para las mujeres es de esta 6,5 y es la talla esperada, ¿no? Entonces en eso tenemos que trabajar para lograr por lo menos la talla esperada, que no queden con estatura baja. Ok, en varones lo mismo, ¿ya? Entonces hay que tratar de que lleguen por lo menos al promedio genético, a la talla genética. Tratamiento de la verdadera pubertad o la pubertad precoz completa. Perdón. Administración aguda de gonadotrofinas. Administración crónica produce sobresaturación de receptores, lo que les decía, los análogos agonistas y antagonistas. En los análogos agonistas, al principio que damos el análogo, ¿sí? Como es agonista, hace que más bien aumente la secreción de LH y FSH, pero eso es más o menos por 3 días, no más de 3 días. Y si administramos ese mismo agonista por más de 3 días, lógicamente se sobresaturan los receptores y se bloquea. Ese es el tratamiento que tenemos que elegir. Pero hay un escape al principio de unas 3 días que no afecta mucho, ¿no? Y después ya tenemos la verdadero bloqueo. Cuando utilizamos análogos antagonistas, el mismo momento se bloquea, ¿ya? Pero esto lo utilizamos los análogos antagonistas más para otros propósitos, por ejemplo, para reproducción asistida. No podemos esperar que 2 otros días todavía haya un escape de la LH-FSH, sino necesitamos en el momento, a la media hora ya hay un bloqueo y entonces podemos empezar nuestro tratamiento de fertilización in vitro. Agentes agonistas de GnRH, todas estas marcas, el más conocido, acá tenemos el Decapeptyl, el que más llega a Bolivia, viene de 3,5 miligramos, perdón, 3,75 miligramos intramuscular cada mes, pero tenemos la dosis doble de 7,5, triple, mejor dicho, la dosis de 7,5 intramuscular cada tercer mes. Y tenemos una dosis que yo no utilizo mucho, que es de 22,5, que se puede utilizar cada 6 meses. Es un análogo agonista de acción prolongada. Hace ratito les dije que los análogos de acción rápida solamente utilizamos, estos son de depósito, para hacer la prueba de GnRH. Tenemos estas otras más, que son más modernas, también más caras, que no nos llegan. Nafarelin, a esa dosis, 800 microgramos en spray intranasal. Listrelin, dosis de 8 a 10 microgramos subcutáneo diario. Leoprolid, de dosis de 50 microgramos kilogramo peso día subcutáneo diarios. Leoprolid, el depo, es también muy parecido al Decapeptyl, podemos poner 7,5 cada mes, ¿no? Cada mes, pero
la dosis de decapeptil más o menos es el doble, es más potente que el leuprolid. Estos dos es lo que generalmente se utiliza para pubertad precoz, ¿ya? El leuprolid de depot no llega, es un poco más caro, pero el decapeptil lo tenemos en el medio. Los otros más utilizamos para vía de hacer tratamiento de infertilidad y son subcutáneos, diarios. Imagínense poner diarios a los niños, ¿no? Es mejor ponerle un pinchazo cada mes, yo prefiero cada 3 meses y estar evaluando. El de 6 meses no me gusta mucho porque es muy largo el tiempo que podemos valorar el efecto, ¿no? Un análogo o cualquier medicamento, siempre Depot, te actúa muy bien el primero o segundo mes y al tercer mes ya empieza a decaer un poco, ¿no? Y en los otros lo mismo, al cuarto, quinto mes tal vez ya te decae mucho, mucho, entonces no estás muy al tanto de cómo te está sirviendo el tratamiento. Ok, las progestinas se la acción, la primera menstruación, ¿no? Eso no le sirve tanto para revertir los caracteres sexuales secundarios o por lo menos estabilizarlos, que no avancen, ni también para la edad ósea, o sea, es básicamente para bloquear la menstruación. Entonces, un tratamiento muy lateral, digamos. Ok. ¿Cómo actúan los bloqueadores o los análogos de... Acá tenemos una gen RH que está empezando ya a pulsar, la LH, que habíamos dicho, manda el estímulo a la LH y se empiezan los pulsos cada vez. Esta es la neurona en el hipotálamo, seguramente estimulada por el quispetín. Esta es la hipófisis anterior, hipófisis posterior, ¿no? Liberación de LH y FSH y las gónadas, tanto masculinas como femeninas. Entonces, ¿qué hacemos con los agonistas? Es bloquear esto. Al poner, les decía que hay una liberación al principio, pero luego, en la fase antagónica, cuando se ocupan los receptores, todo se aplana, entonces no hay liberación de LH y FSH, ¿no? Se aplana la LH, en este caso, ejemplificando, ¿ya? Cuando se utiliza agonistas, ¿sí? En la fase análogos en la fase agonista. Al principio te hace un piquito, pero luego baja y todo el tiempo se mantiene baja hasta los 3 meses que han puesto. Esto les decía, para tratamiento de fertilidad hay que dar del tipo de agonistas o incluso antagonistas, pero de acción rápida, para bloquear rápidamente. Entonces, al bloquear rápidamente, pues a la media hora, después ya bloqueamos y ya podemos hacer el tratamiento de fertilización. En otra oportunidad, si hay tiempo, pues les hablaré de esto. Hay que evaluar a nuestros pacientes. GnRH, en este caso de Capeptil, vamos a hablar, el más conocido en nuestro medio. Y tendremos que ver cada 6 semanas cómo está la LH y FSH, si estamos suprimiendo bien, ¿no? Porque después les decía, a los 3 meses ya decae la acción, entonces tenemos que poner cada 3 meses. Pero a veces, si digamos esto está todavía elevado, podemos, en vez de poner cada 3 meses, tendremos que poner cada 2 meses, 2 meses y medio. La cuestión es bloquear completamente. Presión, esteroides sexuales, podemos medir la testosterona plasmática. En varoncitos tiene que estar menos de 45 nanogramos por decilitro y el estridor en mujercitas menos de 9 picogramos por ml, ¿no? O sea, es como si no estuvieran produciendo hormonas. Las gonadotrofinas en estas unidades internacionales, menos de 7.5, menos de 4. Si son otras unidades convencionales, menos de 2 y menos de 1, habíamos dicho. Y secundariamente podemos ver los criterios para una buena supresión, siempre viendo la edad ósea también y la edad cronológica, ¿no? Siempre tiene que estar la edad ósea un poco menos, sí, o disminuyendo en comparación con la edad cronológica.
que supuestamente la edad 2 estaba más avanzada, pero eso evaluamos cada 6 meses porque no hay mayores cambios. Resultados del tratamiento que queremos activamente. Puberal, hasta que se termine el tratamiento. Y un poco después, secundarias persisten. Si ya la niña empezó con una telar de hasta grado de lograr, ¿no? Eso es tal vez lo más importante porque es los beneficios y desventajas muy, muy precozmente, sí, mucho mejor. El estradiol se convierta, perdón, la estrona se convierte en estradiol. El estradiol es la hormona por excelencia femenina y la estrona es una hormonita muy débil, ¿sí? Que se tiene también a nivel de la grasa. El ketoconazol, un antifúngico, pero este nos bloqueaba varias enzimas a nivel dar estas dosis dos veces al día. Eh, se utiliza todavía el ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok, creo que ese es todo el tema del tratamiento. No sé si tienen alguna pregunta sobre el tratamiento de la pubertad precoz y sobre la pubertad precoz. Tenemos todavía tiempo. A ver, ¿quién quiere preguntar? Lucía, Lucía Elena, ¿tienes alguna duda? A ver, ¿quién quiere preguntar? ¿Les ha quedado claro?